Los antiguos babilonios, egipcios y griegos descubrieron que el triángulo rectángulo facilitaba resolver muchos problemas relativos al cálculo de distancias. Ahora, con esta nueva tecnología llamada la trigonometría, se podía ir aún más lejos. Conseguía relacionar los lados de un triángulo rectángulo con el llamado ángulo principal del triángulo rectángulo. De este modo, todos los triángulos rectángulos se podían clasificar según el valor de este ángulo que ahora se convertía en elemento principal del triángulo rectángulo, gracias al cual se podía conocer el resto de sus partes, es decir, los otros dos ángulos y los tres lados. Pero, ¿cómo lo consiguieron? Vamos a representar un triángulo rectángulo del cual conocemos el ángulo principal alfa, sus tres vértices A, B y C, y frente al ángulo recto la llamada hipotenusa. Imaginemos que solamente conocemos el ángulo principal alfa y nos preguntamos qué relación va a existir entre el llamado cateto opuesto a alfa, justo el que se encuentra enfrente de este ángulo principal, y la hipotenusa. Así podríamos responder preguntas tan importantes como ¿cuánto más largo es uno frente al otro? Y para ello se inventaron las razones trigonométricas del ángulo alfa. Observa cómo funciona la llamada razón trigonométrica seno del ángulo alfa, la primera herramienta que surge en trigonometría. Para ello primero debemos medir con un transportador de ángulos el valor de alfa. Para ello no tienes más que colocar correctamente el transportador de ángulos y darte cuenta que en este caso exactamente mide un ángulo de 34 grados. Luego el seno de 34 grados será, según la fórmula, exactamente el valor de la longitud del cateto opuesto, es decir, la longitud del cateto formado por el segmento BC dividido entre la hipotenusa, es decir, la longitud del lado AB. Ahora, con unas reglas de medir, podemos medir el cateto opuesto o segmento BC, que será exactamente, como puedes ver en pantalla, de un valor de 5,45 centímetros. Si medimos el valor de la hipotenusa, podrás observar, como ves en pantalla, que mide exactamente un valor de 9,65 centímetros. Entonces, si dividimos un valor entre otro, podremos comparar estas dos longitudes y, consecuentemente, llegar a la conclusión que todos los triángulos que tienen como ángulo principal 34 grados tendrán un cateto opuesto aproximadamente midiendo la mitad que su hipotenusa. Este hecho común a todos los triángulos rectángulos de ángulo 34 grados facilitó el poder resolver grandes problemas astronómicos, llevando al primer geómetra griego Hiparco a especializarse en la trigonometría y junto al griego Ptolomeo, 2 siglos después, poder escribir la primera llamada tabla trigonométrica, referida a los arcos de un ángulo. De forma independiente, los indios también trabajaron las llamadas razones trigonométricas. Ellos, que también se habían dado cuenta de la importancia del triángulo rectángulo y de su elemento principal, el ángulo alfa, quisieron relacionar este mismo con las longitudes cateto contiguo de alfa, es decir, el formado por el segmento AC, comparado con la hipotenusa, formado por el segmento AB. Entonces dieron lugar a la llamada razón coseno del ángulo, que pretendía comparar estas dos longitudes para poder averiguar cuánto más largo era uno frente al otro. En nuestro ejemplo, si quisiéramos calcular el coseno del ángulo de este triángulo de 34 grados, tendremos que de nuevo medir con nuestras reglas
las longitudes del cateto contiguo y de la hipotenusa. Respecto al cateto contiguo, como podrás observar, tiene una medida exacta de 7,85 centímetros. La hipotenusa ya se calculó anteriormente, dando lugar a 9,65 centímetros. Dividiendo uno entre otro, llegamos a la conclusión de que el coseno de 34 grados es 0,81. Es decir, que todos los triángulos rectángulos de un ángulo 34 grados tendrán el cateto contiguo aproximadamente midiendo un 20% menos que su hipotenusa. Este es el significado de que el coseno de 34 grados sea exactamente 0,81. Gracias a los descubrimientos griegos e indios, los árabes pudieron desarrollar la trigonometría en toda su extensión. Y es especialmente el matemático Al-Hassib el que va a desarrollar una nueva razón trigonométrica, dándose cuenta que la relación que más frutos va a poder dar al resolver el mayor número de problemas prácticos será el comparar los catetos opuestos y contiguos, dando lugar a la que llamarán la razón tangente de un ángulo, y que será la fracción entre la longitud del cateto opuesto partido por la longitud del cateto contiguo del mismo ángulo. Si lo llevamos a cabo con este triángulo rectángulo, cuyo ángulo principal es de 34 grados, y recordando las medidas realizadas anteriormente, nuestro cateto opuesto medía 5,45 centímetros y el cateto contiguo 7,85 centímetros, llevando a una razón de 0,69, queriendo esto decir que todos los triángulos rectángulos de ángulo 34 grados tendrán un cateto opuesto aproximadamente midiendo un 30% menos que su cateto contiguo. Este es el verdadero significado de que la tangente de 34 grados sea exactamente 0,69. Gracias a las contribuciones de griegos, indios y árabes, proliferarán a partir del siglo XI en Europa las tablas trigonométricas, que resumirán todos los posibles triángulos referidos a su ángulo principal, desde 1 grado hasta 180 grados, presentando los valores de sus senos, cosenos y tangentes. Finalmente, debemos insistir en el hecho en el que todos los triángulos rectángulos de ángulo 34 grados tienen las características que se hablaron anteriormente con respecto a dos de sus lados. Este es el gran secreto de la trigonometría. Y es que las razones trigonométricas dependen del ángulo, no del triángulo rectángulo. Veámoslo en el siguiente gráfico. Fíjate este ángulo alfa sobre el que se han construido tres triángulos, el ABC, el AB'C' y el AB'C'. Esos tres triángulos son rectángulos. El ángulo alfa es aproximadamente 34 grados. Pues si trabajamos con estos tres distintos triángulos rectángulos construidos sobre el ángulo alfa, es decir, que estos tres triángulos rectángulos tienen como ángulo principal alfa de 34 grados, podremos asegurar que el seno del ángulo principal de cada uno de estos tres triángulos se calcula del siguiente modo. Por ejemplo, en el triángulo ABC, su seno será el cateto opuesto BC partido su hipotenusa AB. En el triángulo AB'C', el cateto opuesto será B'C', que se tendrá que dividir entre la hipotenusa AB' para calcular la razón seno de alfa. En el triángulo ABC', fíjate que ahora el ángulo recto se encuentra en el vértice C',
Luego su hipotenusa estará justo enfrente, será el lado AB segunda. Y el cateto opuesto será el B segunda, C segunda. Con lo cual su razón seno será B segunda, C segunda dividido entre la distancia AB'. Gracias a la teoría de la semejanza, estos tres triángulos que están dibujados en pantalla son semejantes, asegurando entonces que estas tres fracciones son exactamente iguales. No tienes más que medir cada una de estas longitudes, dividirlas adecuadamente y comprobarás que aproximadamente, considerando pequeños errores de medida, son iguales. Pero si observas bien, estas tres fracciones o razones pertenecen al del seno de 34 grados, como aparece en la tabla. Con lo cual queda demostrado que sea cual sea el triángulo rectángulo, siempre que conserven el mismo ángulo principal, sus razones trigonométricas van a coincidir. Este estudio que se ha hecho particularmente con el seno, podríamos hacerlo con el coseno y con la tangente, llegando a las mismas conclusiones. Luego, las razones trigonométricas dependen del ángulo y no del triángulo.